Hola, en este vídeo voy a hablar sobre la corrección de modelos de variabilidad. Si recordáis, en vídeos anteriores hemos hablado del kernel de Linux, que es un sistema extremadamente configurable, ¿no? Que puede funcionar tanto en un electrodoméstico como en un móvil, como en un supercomputador, etcétera. Entonces esto se consigue porque es muy configurable, ¿vale? Y entonces, para lograr esa configurabilidad, primero se especifica pues eso, toda la variabilidad del kernel en un lenguaje que se llama kconfig. Decíamos que la última versión del kernel tenía ya más de 15.000 features configurables, ¿vale? O sea que era un sistema muy complejo, compuesto por miles de ficheros kconfig que especificaban pues esa configurabilidad. También hablábamos en otro vídeo de que normalmente no se configura el kernel desde cero, ¿vale? Porque esto sería un trabajo extremo. Son muchísimas features y entre ellas, pues eso, existen además muchísimas interdependencias. Entonces, normalmente lo que se hace es que se parte de una configuración por defecto para la arquitectura en la que estemos interesados y a continuación lo que hacemos es ajustar esa configuración por defecto, utilizando una herramienta que normalmente es gráfica, como por ejemplo el Xconfig. Entonces, esto sigue siendo un trabajo bastante costoso, ¿vale? Muy laborioso porque lo que nos va a suceder es que vamos a seleccionar una determinada feature en un momento dado, vamos a decir, oye, me interesa incluir esta feature. Entonces, esa feature tiene un select que hace que se estén seleccionando otras cosas. Y entonces, esas otras cosas que se están seleccionando pueden tener dependencias con otras features. O sea, pueden decir, oye, yo soy incompatible con esta feature. ¿Vale? Entonces, como consecuencia de la activación de la primera feature, pues hemos llegado aplicando la transitiva a otra feature que no se puede incluir en la configuración. Entonces, Xconfig no nos da demasiada información sobre esto, entonces es muy fácil que estemos configurando algo y en un momento dado queramos activar una feature, pero no la podemos activar porque aparece desactivada, ¿no? Como consecuencia de estas propagaciones de las que hemos hablado. Entonces, no nos dan información sobre cómo hemos llegado a esa propagación, entonces tendríamos que dar marcha atrás, ¿vale? Y no remontarnos pasos ahí en el pasado hasta que hubiera un momento en que bueno, pues quedara libre, se liberara esa feature, ¿no? Y ya la pudiéramos seleccionar. Entonces, en ese momento, pues tendríamos que tomar la decisión de qué queremos incluir, si la primera feature o esta última, y este tipo de cosas. Bueno, entonces, imaginemos que después de eso, de este procedimiento tan sumamente laborioso, llegamos a una configuración que nos interesa. Entonces la guardamos y invocaríamos al make, diríamos, oye, compílanos esta configuración del kernel. Bueno, pues resulta que sería bastante probable que esa configuración no compilara, ¿vale? Es decir, eh, el modelo de variabilidad del kernel está incompleto, ¿vale? Entonces le faltan restricciones, o sea, nos permite configurar cosas que luego no compilan. Para poner estos números, en nuestro grupo de investigación en la UNED hemos hecho un experimento en el que hemos generado 10.000 configuraciones aleatorias de la versión 3.9.4 del kernel de Linux y hemos comprobado que el 16% de ellas dan un error de compilación, ¿vale? Además, el problema es que nos dan errores muy poco informativos, errores como este de aquí, ¿no? Que no nos permiten entender qué está pasando. Y eso se debe a que el error nos lo da sobre el código C que se ha generado, ¿no? Después de ejecutar una cadena de cosas. ¿Vale? Recordad que aquí estábamos primero con el Xconfig, trabajábamos con el kconfig, pero luego eso se hacía pasar por unos makefiles, ¿no? Los dancing makefiles que a su vez van a utilizarse por otros makefiles que a su vez va a un código C que tiene directivas de preprocesador que a su vez genera un código y ese es el código, el error nos lo da en el código final, ¿vale? Entonces es muy difícil relacionar el código C generado con el código en el que nosotros, con el que estamos trabajando, que es código kconfig. Vale, entonces, nada, os quería comentar trabajo que ahora mismo estamos desarrollando en nuestro grupo de investigación para resolver este tipo de problemas. Entonces, de momento voy a dejar un instante el ejemplo del kernel de Linux y voy a usar un ejemplo mucho más sencillo, ¿vale? Que se basa en un trabajo que hizo Halim, que publicó en el 2019. Entonces, él lo que hizo fue coger un generador eh, de sitios web que se llama JHipster, ¿vale?
Y entonces lo que hizo fue generar todas las configuraciones posibles, ¿vale? Eran 26.256. Entonces trató de compilarlas y lo que vio es que 9.376 no compilaban, ¿vale? Hay que decir que esto tiene un coste computacional alto, ¿vale? Y entonces lo que ellos trataron de hacer en ese trabajo era ver métodos de muestreo que no era aleatorio uniforme, sino otros tipos de muestreo, pues yo que sé, testing combinatorio, etcétera, distintas cosas, distintas estrategias que les permitieran encontrar la máxima cantidad de errores posible. O sea, la idea era, si yo tengo una muestra, imaginaos, de tamaño 20, pues lo óptimo sería que el 100% de las configuraciones que aparecen en esa muestra, que todas tengan errores, ¿vale? Porque la idea es que cuando estoy haciendo testing lo que quiero es encontrar errores, ¿vale? Pues lo que quiero es maximizar la cantidad de errores que quiero encontrar. Entonces nosotros en este otro artículo, ¿vale? En este artículo de aquí, en el Higgs, que publicamos en el Congreso Higgs del 2022, lo que hicimos fue, bueno, pues cambiar el enfoque y decir, lo que queremos no es maximizar la cantidad de errores posibles, sino lo que queremos es tener una muestra que sea representativa de la población y sobre todo tener una técnica que analizando esa muestra nos permita entender a qué se deben los errores, ¿vale? Entonces básicamente tenemos una muestra, ¿vale? Una totalmente aleatoria, ¿vale? Una muestra aleatoria uniforme en la que, bueno, pues tenemos una línea, ¿vale? Hay aquí una columna que se llama identificador, ¿vale? El identificador identifica cada una de esas configuraciones que se incluyen en la muestra. Entonces, la primera configuración, pues tiene la feature application, vale gateway, la segunda que sale la authentication, vale UA, la tercera así sucesivamente. Ahora seguimos por aquí, y cuando tratamos de compilarla, pues nos dio un error de compilación. Ahora la segunda, pues resulta que sí compiló y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros tratamos de entender aquí es qué está pasando, ¿vale? ¿Qué diferencia a las que compilan de las que no? ¿Qué features hemos activado que provocan pues eso, que no se pueda compilar el sistema? Entonces hay una rama del Machine Learning que es la inducción de reglas, ¿vale? Entonces en concreto hay un algoritmo, en el artículo este de Higgs probamos un montón de algoritmos, pero había uno que funcionaba especialmente bien, que es Reaper, y Reaper extrajo dos reglas. Y estas dos reglas que tenemos aquí, ¿vale? Que son esta, que cuando autentificación vale UAA, o cuando pasa esto, ¿no? Cuando database prot vale MariaDB o el bucket es Gradle, en estos dos casos, ¿vale? Se producen estos errores en la muestra. Y lo que también vimos era que con una muestra muy pequeña éramos capaces de explicar los errores más importantes de toda la población, ¿vale? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en la actualidad es aplicar estos resultados a algo mucho más grande, ¿no? Que es el kernel de Linux. Entonces hemos empezado con una versión antigua porque al ser más pequeña tiene menos variables y aparte porque hay que realizar muchas compilaciones para ver cuáles compilan y cuáles no, ¿no? Y entonces, como mostré en un vídeo anterior, la compilación del kernel pues también lleva tiempo. Bueno, entonces en este caso hemos partido de esta versión que ya es un poco antigua, que tiene 16.000 variables. Entonces hemos generado una muestra aleatoria de 10.000, ¿vale? Utilizando un sampler que hemos diseñado nosotros, que es el Cacophys Sampler. Entonces lo que hemos verificado es bueno, que el 16% no compilan y además hemos detectado 149 tipos de errores, ¿vale? Y hemos utilizado Reaper para extraer reglas que expliquen cada uno de esos tipos de errores. Entonces, en total tenemos, para explicar 149 tipos de errores, tenemos 195 reglas. Entonces, volviendo al ejemplo del principio, pues la situación actual es que cuando algo no compila, pues nos daba este error, ¿vale? Este error aparecía en 313 configuraciones erróneas, ¿no? Que no compilaban, nos daba este error, que no es en absoluto descriptivo de lo que está pasando. Y esto ahora somos capaces de explicarlo con estas reglas, ¿vale? Con estas reglas que tenemos en pantalla. O sea que cuando pasa esto y esto y esto y no esto, entonces se produce ese error. O cuando pasa esto y tal. Entonces, esto no solo, bueno, es mucho más informativo porque nos explica el problema en términos de kconfig, no en términos de código final generado en C, y además lo que nos permite
es que podríamos incluirle directamente estas reglas a la especificación kconfig. O sea, podríamos subsanar la incompletitud de kconfig. Podríamos hacer que kconfig fuera completa, ¿no? Y ese procedimiento, además de corrección, pues se puede hacer de manera automática. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. Y nada más, no quiero comentar nada más. Así que con esto me despido. Venga, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.